Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Como cada semana tratamos de obsequiarte un pequeño resumen de la escuela sabática. Obviamente que por cuestiones del tiempo no podemos hablar de todos los aspectos de la escuela sabática, pero vos tenés en la escuela sabática misma un contenido, una ampliación de los temas, los contenidos que se van a tocar en la semana. Específicamente el tema central de esta semana va a ser la parábola del sembrador, pero específicamente se toma el capítulo 4 como el capítulo de las parábolas del Evangelio de Marcos. Y en relación a la primera parábola, que es la parábola del sembrador, de allí vienen las demás parábolas en este capítulo. Así que entendiendo la parábola del sembrador vamos a entender en la continuación de las demás parábolas. Y es interesante de que cuando nosotros miramos el capítulo 4 de Marcos, encontramos respuesta de por qué a veces el evangelismo no tiene resultados. Y uno diría, ¿y Jesús no tuvo resultados? Bueno, mira, en 1 Corintios 15 dice que solamente había unas 500 personas. Y en el aposento alto, en Hechos 2, dice que eran solamente 120. O sea que quedó un grupito reducido, minúsculo, del gran trabajo, del gran ministerio que hizo Cristo, porque en el capítulo 3 tenemos una descripción de que las multitudes venían a Jesús de todos los lados de Israel. Y venían a escucharlo y venían a recibir sanidad. Y dice en un momento, Marcos 3, que temían de que la multitud aplastara a Jesús, lo oprimiera. Imagínate a tal punto que Jesús sintió de que la multitud asfixiaba su propio cuerpo. Y uno dice, ¿y el ministerio de Jesús? ¿Por qué a veces vemos de que hay poca gente? Bueno, porque el corazón humano es así. Y una parábola que nos ayude a entender el impacto o la importancia de la decisión para con Dios en las cosas espirituales es justamente la parábola del sembrador. Vamos a orar y vamos a dar inicio. Nuestro buen Señor, que estás en las alturas de los cielos, muchísimas gracias por enseñarnos por medio de las parábolas. Gracias que tenemos el privilegio de poder entenderlas, de poder asimilarlas y de poder comprender lo importante que son las decisiones en las cuestiones tuyas, oh Dios, en las cuestiones espirituales. Ayúdanos a tomar sabias decisiones y a pertenecer al grupo correcto. Bendice a nuestros oyentes que estén siendo bendecidos por el mensaje en esta ocasión y que esta semana pueda ser un estudio bendecido para sus vidas personales. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola del sembrador. Jesús toma la circunstancia, él estaba a orillas del mar, dice, mientras estaba en el mar, se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. La figura del sembrador se da en este contexto: mar, tierra, gente, y Jesús, tomando ese momento de la siembra, seguramente había gente trabajando, Jesús lleva de lo conocido de la mente de la gente a lo desconocido. Y de paso, si quieres estudiar las parábolas de Jesús, hay un libro muy bueno que es Palabra de Vida, el Gran Maestro, de la autora Ellen White, que ella habla y enfoca, si no son todas, la gran mayoría de las parábolas de Jesús. Es un libro espectacular que te puede servir para ampliar este tipo de temas en las parábolas del Señor Jesús. Y ahora Cristo, que ve este contexto natural, este contexto de lo que la gente conocía, toma y empieza a hablarnos acerca de esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una parábola?
Bueno, podemos decir que una parábola es un acertijo, es un proverbio, es un dicho. Podemos decir también que es una metáfora o que es una analogía, es una comparación. El reino de los cielos se compara a tal o cual cosa. Bueno, en este caso es los resultados del reino de los cielos en el corazón se va a comparar al trabajo de un sembrador. ¿Por qué Cristo hablaba en parábolas? Porque la comparación se entendía para aquellos que dejaban que la palabra ingrese en su corazón y se transformaba ese mismo símbolo, esa comparación, en un acertijo, o sea, en un mensaje encriptado, por así decirlo, encerrado, incomprensible, para la gente que no dejaba que la palabra de Dios hiciese un espacio en su corazón. Un mismo símbolo, dos consecuencias diferentes. Y no es que la consecuencia es porque la palabra actúa de forma inadecuada para cada corazón, sino que cada corazón recibe el contenido de la palabra de una forma positiva o negativa. Es decir, cada persona, cada oyente, cada destinatario de la palabra de Dios reacciona ante la llegada de la palabra, para bien o para mal. Lastimosamente, los que no escuchan o los que dejan que ese mensaje sea asfixiado son la gran mayoría. Solamente un pequeño grupo es el que va a recibir el mensaje y va a poder vivir de acuerdo al mismo. Lo importante de cada predicador, de cada maestro de escuela bíblica, es que enseña conciencia de que la palabra sea la base de toda instrucción y que después el instruido tome decisiones de acuerdo a esa palabra por la cual fue enseñado. Por eso es crucial entender de que la semilla es la palabra de Dios. Jesús, en este sentido, divide al público en dos grupos, los que están adentro, que son los que reciben la palabra de Dios, los que dejan que la palabra de Dios ingrese en su corazón, y los que están afuera, son los que dicen, escucho la palabra, pero puedo decir no, endurezco mi corazón, o mi corazón es asfixiado por las circunstancias de la vida, y digo no. Por eso es importante entender de que la Biblia nos dice que el corazón natural, o sea, el estado pecaminoso, impío en el cual nos encontrábamos, ojalá esté en pasado ese estado, que algunos se encuentran allí, no puede entender las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales, el hombre natural, o sea, el hombre que se encuentra en su estado después de que Adán y Eva pecaron, no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas espirituales, los asuntos de Dios, se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, hay un obstáculo para aquella persona que no ha sido transformado de su estado natural a su estado santificado. Y eso es lo que está destacando el efecto que causa la parábola de Cristo aquí en el mensaje que está dando en Marcos 4. Fíjate que Jesús habla de 4 terrenos. Podríamos decir un 75% de esos terrenos, que de hecho son 4, 75%, 3 terrenos reaccionan de una forma negativa. Rechazan finalmente la palabra de Dios. Y tan solo un 25% tiene una producción. E inclusive ese 25%, ese terreno que da buen fruto, no todos los de ese grupo producen de la misma forma. Hay algunos que producen a 30,
otros que producen a 60 y otros que producen al 100%. Es decir, inclusive en el mismo grupo, el cuarto grupo de los que dan buen fruto, hay algunos que dan más y algunos que dan en término medio y algunos que dan en un término muy minúsculo. O sea, inclusive hay variaciones en el grupo que da buenos frutos. Fíjense que hasta en los que dan buen fruto, el trabajo de esparcir el Evangelio también es complejo. O sea, el proceso de la recepción de la palabra de Dios inclusive llega a ser dificultoso, completo, para aquellos que en el buen grupo desean compartir o impartir el contenido del Evangelio a otras personas también. Jesús dice: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, el primer grupo, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el versículo 9 dice: entonces añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjate que luego en los versículos 13 al 20 está la explicación. Obviamente que no podemos leer todos los pasajes, tú lo tienes en Marcos 4, pero Jesús está hablando a una multitud, y va a haber alguna de esa multitud que son los que están cerca de Cristo, los que están dentro del equipo de Cristo, y son también aquellos que están los que no son de Cristo, los que están afuera, los que no están cerca de Cristo, interiorizados con Él. Y cada uno de ellos va a buscar respuesta en la parábola y le van a preguntar a Jesús. Y Jesús va a explicar. Dice que el sembrador es todo aquel que imparte la palabra. La simiente, la semilla es la palabra de Dios. Y cada uno de los terrenos representa a cómo cada ser humano recibe el Evangelio. Por eso tu función como evangelista, como predicador de la palabra, es saber discernir qué corazón tiene cada receptor. Y el receptor debe tratar de coincidir su condición interna con alguno de estos terrenos. Es decir, lo importante de la parábola no es que la palabra cierra el corazón, sino que la decisión de la persona hace que el efecto, que el resultado, el impacto de la palabra haga un efecto positivo o no en esa vida. Fíjate que el primer grupo es los de junto al camino. Son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Noten que en este aspecto la palabra no tiene una aparición, la palabra es quitada. Son personas que se entregan al maligno y dejan que el maligno conduzca sus vidas y no la palabra. Aquellos que fueron los pedregales, el segundo grupo, son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo. Cuídate de aquellos corazones que son receptivos en una forma veloz, rápida. Fíjate que puede correr el riesgo. Dice, no tienen raíz. Y dice, no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, tropiezan. O sea, son personas
que no procesan el efecto de la palabra, lo toman de una forma apresurada, rápida, sin pensarlo, y no se dan cuenta que la vida cristiana tiene desafíos. Y cuando vienen los problemas familiares, cuando vienen los problemas externos, cuando vienen problemas donde el trabajo exige una decisión, ellos no han fortalecido su fe en la palabra. El tercer grupo es los de entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, son personas que los intereses de este mundo, la codicia de la gloria de este mundo, el beneficio económico, el progreso monetario, el tener una cuenta bancaria muy amplia, hace que estas personas se desvíen de seguir un escrito está. Y finalmente está el último grupo, que son los de en buena tierra, y son aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, es una persona que procesa el Evangelio. Es una persona, fíjate que dice, oyen la palabra, dejan que la palabra ingrese. Y ahora vos podés dejar de que esa palabra o salga o empiece a ser recibida. El paso 2 es la recepción. Ingreso, recepción, y luego la palabra encuentra un espacio para causar un impacto en la vida. La Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que ingresa hasta los aspectos más íntimos de la vida. Allí en Hebreos 4:12, corta lo que hay que cortar, lastima donde hay que lastimar. La palabra de Dios abre aquellos aspectos importantes, privados, íntimos de la vida de uno. Y aquellas personas que toman de una forma sincera los efectos de la palabra de Dios, su vida es transformada. Algunos en menor grado, otros en término medio y otros en término muy amplio. Ojalá que nosotros estemos en el cuarto grupo, en los que dan fruto al 100 por uno. Ahora, hay un aspecto muy interesante en los versículos 10 al 12, que es un aspecto del texto un tanto complejo, que si no se explica no se va a entender, o tal vez entendemos de que, como piensa el calvinismo, pensamos de que Dios salva a los que proféticamente están para ser salvos y a aquellos que están predestinados a perderse. Ya está fijado por Dios quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Solamente dos grupos. Fíjate lo que dice Marcos 4, 10 al 12. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, les preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fíjate algunas cuestiones, algunas pistas que nos da Jesús para entender este pasaje. Primeramente en el versículo 10, dice que además de los 12, había gente, una parte mínima de la multitud que se quedó con los 12 y con el maestro. Fíjate cómo lo describe Marco, dice los que estaban cerca de él. Una pista que da Marcos es que
La comprensión de la palabra, la revelación de la Escritura, depende de cuán cerca uno esté de Cristo. La capacidad de aprender los misterios del Evangelio es un don que Dios da a aquellos que pasan comunión con Él, pasan tiempo con Dios, lo conocen y tienen una estrecha cercanía con el Maestro. Hay un vínculo muy cercano entre comprender los misterios de la palabra de Dios con la comunión con Cristo. Las personas que no pasan tiempo con Jesús, que no están cerca de Cristo, es imposible que aprendan de la revelación. No pienses de que la Biblia es un libro que se toma y se lee así como uno lo agarra al vuelo. La Biblia e inclusive el tema de las parábolas, si pasas de una forma muy rápida, perderás aspectos importantes de las parábolas y de cualquier parte de la Biblia. Y ni que hablar en libros proféticos que son simbólicos, que no se entienden de forma literal. Seremos lectores descuidados, seremos personas que tendremos barreras mentales para comprender un escrito está. Y aquí es crucial la presencia del Espíritu Santo. Por eso, dice Marcos, los que estaban cerca de Él. Un principio importante para comprender, para recibir la revelación, es pasar una comunión con Cristo, pasar una experiencia o tener una experiencia con Jesús. Otro aspecto dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es un misterio que hay que revelar. Y la revelación viene por el Espíritu de Dios. Y aquí a veces nosotros podemos ser un tanto desagradecidos con Dios. Porque sabes que si Dios te obsequia la comprensión de su palabra, es para agradecer a Dios que su sabiduría y los instrumentos que Él emplea para abrir las mentes cerradas del ser humano, lo ha hecho contigo. Y lejos de enorgullecernos, o lejos de quedarnos ese contenido para nosotros mismos, es para agradecerle y para compartirlo con otros. Fíjate que el pasaje dice, a ustedes, o sea, hay un grupo que no va a entender el misterio de Dios. Hay un grupo, hay un sector de individuos, de mentes, que por la decisión de ellos, no porque Dios cierre la mente, la decisión del ser humano condiciona la comprensión de la Biblia. Por eso, no sé si te ha pasado en algún estudio bíblico, que la gente dice, no entiendo este pasaje. Cuán importante es en esos momentos enseñarle a la persona que por su mente no comprenderá la Biblia. La mente nuestra, querido amigo, sin el Espíritu Santo no va a poder entender, no va a poder discernir la palabra de Dios. Es imposible, porque al hombre natural no le es permitido entender las cosas de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque el estado en que está o que le dio a Adán y Eva le obstaculizan el avance de la comprensión bíblica. Por eso Jesús dice, hay un grupo privilegiado, hay un grupo que le ha sido dado, entregado, le ha sido abierto, revelado de par en par las Escrituras. Y dice el pasaje, pero, nota que ahí están los dos grupos. Jesús divide
a la humanidad en dos grupos. Aquellos que aceptan los instrumentos de comprensión dados por el cielo y a aquellos que se bloquean, que lamentablemente son la mayoría, para no recibir lo que Dios les quiere dar. Dice, pero a los que están fuera. ¿Viste que en el versículo 10 dice los que estaban cerca de él? En este pasaje dice los que están fuera, los que no están cerca de Jesús, los que no se vinculan mentalmente, espiritualmente con Cristo, los que están lejos de Jesús, los que están en su estado natural, los que no han sido transformados. Estos son los que están fuera de Él. Hay una consecuencia. Por parábolas, todas las cosas. Fíjate que esta palabra parábola es acertijo. O sea, es un mensaje encubierto. Es un dicho que no se entiende por la palabra misma. Necesitamos la llave que abre ese mensaje, ese cofre que tiene el mensaje dentro. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Nota que tienen una mente, tienen un oído y tienen un ojo, pero no hay una correlación entre lo mental y lo sensorial. Son personas desordenadas, personas desorientadas, personas perdidas, personas que no están ubicadas en tiempo y espacio, personas que necesitan de una guía. Son personas que andan por un sendero lejos del de Dios. Fíjate cómo termina el texto. Y hay un problema. Cuando una persona está en esa condición, no puede ser convertido por el Espíritu Santo. Y lo peor de todo, no recibe el perdón de sus pecados. Es una persona que si se acabara el tiempo de gracia hoy, estarían perdidas. Es tremendo lo que dice Jesús. Y entendiendo un poquito el texto mismo, Jesús hace una conexión con Isaías capítulo 6. Uno dice, ¿será que hay personas destinadas ya a la perdición? No, porque la Biblia dice que Jesús vino a este mundo, fue enviado por Dios para que todo, ahí está todo, es universal, es mundial. Pero hay una condición, el que creyere fuese salvo. O sea, la condición la toma el ser humano. El resultado no está sujeto exclusivamente a la decisión de Dios. Lejos de eso, para esta función está el juicio, para revelar de que la decisión es lo que hizo el ser humano. Fíjate el proceso en el profeta Isaías. Este pasaje está tomado de Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10 tiene varios textos anteriores. Isaías 6, 9 y 10 es el resultado final. Pero antes de ese resultado final, para lo que va a tomar el pueblo, la decisión del pueblo ante el mensaje del profeta Isaías, ocurre algo. Son pasos que atraviesa el emisor, el profeta Isaías. El profeta, dice el versículo 5, ¡ay de mí que estoy en medio de un pueblo de labios impuros! Nota el estado natural de Isaías. Ese es el estado, la condición en la que estamos todos nosotros cuando vamos a escuchar el mensaje del sembrador. Todos.
Ahora el siguiente paso es que el ángel capacita y purifica al profeta, los versículos 6 y 7. El ángel toma un tizón del fuego de Dios y lo toca a Isaías en sus labios. O sea, Dios capacita al profeta. Dios santifica al profeta. Dios hace que el profeta ahora esté en sintonía, en armonía con Dios. Y ahora sí hace el llamado. Versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios llama al que Él ha capacitado. Y ahora los versículos 9 y 10. El profeta, transformado por Dios, santificado por Dios, va a entregar el mensaje al pueblo y el pueblo obviamente va a escuchar esa información. Y esa información o va a traer consolación para el pueblo o va a traer destrucción, condenación. De hecho, en Isaías hay mucha reprensión para la maldad, desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, Dios dice al pueblo de que es un pueblo rebelde, de que los animales oyen la voz de Dios y el pueblo no. Un bloque serio de un cuestionamiento a la maldad, al pecado, está en los capítulos 28 al 31 de Isaías. Capítulos muy serios, donde se reprende la maldad. Pero también hay mucha más información de consuelo al pueblo en los capítulos 40 al 66. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Cristo? El Señor nos está diciendo que el pueblo es el que va a decidir qué quiere escuchar, tanto lo bueno como lo malo. Dios es muy honesto y Dios te dice las cosas como son. La decisión de aceptar ese contenido honesto, sincero de parte de Dios, depende del receptor, del destinatario. Por eso ahora, ese mismo rechazo o ese mismo tipo de rechazo que hubo en los tiempos de Isaías, se ven también en Marcos. Marcos nos está diciendo de que la falta de perdón, la falta de conversión no es porque hay una destinación de antemano. No hay una predestinación de los seres humanos que se van a salvar y los que se van a perder. Simplemente Jesús está describiendo que la reacción, la actitud del oyente, del destinatario, depende exclusivamente de la persona. Dios se va a encargar de mandar a un mensajero. Dios se va a encargar de que llegue a tu vida la simiente, la semilla, pero la decisión la tomas vos y la tomo yo. 4 terrenos, 4 opciones, 3 de ellos negativamente, 1 de ellos positivamente. Nosotros tenemos que decidir qué reacción vamos a tener, qué devolución actitudinal vamos a tener ante lo que Jesús nos está diciendo. Vos, como un ser humano que estás escuchando, que estás estudiando la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir como los 3 primeros terrenos? Corazón duro, corazón que es un apresurado, es un corazón que deja de que los intereses de este mundo lo ahoguen, o vas a ser la tierra buena. La tierra buena. El autor del libro complementario, Thomas Shepard, nos da una cita muy interesante y nos describe cómo son estos terrenos en términos sencillos, práctico, y te la comparto. La semilla que cayó en el camino representa a los oyentes que son desatentos, no se preocupan por las cosas espirituales, desatentos y despreocupados. Él dice, los oyentes de la tierra pedregosa son todo lo contrario, aceptan la palabra con alegría,
a diferencia de los oyentes del camino. Sin embargo, ellos también fracasan en echar raíces, porque cuando llega la persecución, su experiencia queda expuesta y se alejan. En contraste con los oyentes simbolizados por el suelo rocoso, los oyentes infestados de malas hierbas no fracasan debido a la presión de la persecución, sino por el atractivo de los asuntos mundanos. La atracción del mundo resulta más poderosa que el mensaje de la palabra. Hay una clara distinción entre los oyentes que fracasan y los representados por la buena tierra. Estos, al igual que todos los demás, oyen la palabra, los del buen terreno, pero la aceptan y dan fruto. No son desatentos, superficiales o distraídos. Ellos se centran en la palabra y ésta produce fruto en sus vidas. Fin de la cita. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué tipo de terreno somos? O también de otra forma, ¿estás cumpliendo el rol del buen sembrador? Otra pregunta: como buen sembrador, ¿será que somos buenos sembradores? ¿Será que ese buen sembrador está vinculado a impartir a otros la palabra de Dios? No chistes, no opiniones, no percepciones, sino la palabra de Dios. Le hablo quizá a un predicador, le hablo quizá a un instructor bíblico, a un evangelista. Ojalá que no desviemos nuestro foco de predicar la palabra, de compartir, de entregar la semilla del evangelio. Deja el resultado a cada persona. Tu función no es forzar la decisión del oyente. Tu función es predicar lo que dice la Biblia y deja que los frutos sean trabajados por el Espíritu Santo y con cada persona en su corazón. Yo deseo con todas mis fuerzas que prediques la palabra, que seas honesto. Yo prefiero de que la gente me diga: mira, con esto no estoy de acuerdo con la Biblia y quiero seguir mi vida. Y te digo que no quiero estudiar más, que la persona reaccione de forma negativa ante la honestidad de la Biblia, antes que ganar el corazón de esa persona enseñándoles una mentira. Y recuerda esto: la gran minoría siempre está con Jesús. De los 4 terrenos, hay 3 que no están con Cristo, por diferentes razones. Ojalá y te alentamos desde nuestro canal que puedas estar en el buen terreno. Que tengas una linda semana, Dios te bendiga ricamente y si el Señor lo permite, nos encontramos en otro video. Te mandamos un gran abrazo y que en este día seas muy, pero muy feliz. Chao, chao.